Mi primer artículo que escribí después de la reforma del 2008 fue que el proceso mexicano es proceso mexicano. Y tenía mucho miedo porque la gente fue a Estados Unidos a capacitarse. Creo que esa es una idea que he repetido y que seguiré repitiendo porque vamos a buscar en la casa del vecino lo que tenemos que encontrar en casa y compramos libros de afuera cuando tendríamos que escribirlos acá. Y se nos han caído las tesis y los trabajos de investigación, también en INACIPE, también en jurídicas de la UNAM. Venimos a poco, en un momento en el que México necesita de nuestras ideas, del debate de nuestras ideas, del foro de nuestras ideas. A mí me llamaba mucho la atención esta realidad. Y lógicamente, eh, en ese artículo yo decía que el modelo mexicano es mexicano. Y nosotros tenemos que darnos cuenta, lógicamente, no estudiando a Costa Rica, ni a Panamá, ni a Chile, ¿no? Ni menos a Estados Unidos, que hay una serie de ventajas que no solamente tenemos que conocerlas, sino que tenemos que estudiarlas, debatirlas, perfeccionarlas del modelo mexicano y lógicamente del principio de alternatividad del que veníamos hablando. Uno de ellos es que mientras la mayoría de los países latinoamericanos fijan, y con toda razón Estados Unidos, porque Estados Unidos fija la litis en la teoría del caso, una teoría de la que ya tenemos más de 30 sentencias de la Suprema Corte de Justicia, sin que exista en ninguna norma la teoría del caso. Es muy interesante. La Suprema Corte de Justicia, garante de los derechos, habla de instituciones que no existen y las pone en la jurisprudencia, razonamiento probatorio, teoría del caso. Fijar la litis en la vinculación a proceso por mandato del artículo 19 constitucional, fijar la litis por mandato del Código Nacional de Procedimientos Penales en la vinculación a proceso significa un cambio radical del modelo procesal penal latinoamericano propuesto por México. ¿Por qué? Muy claro. ¿Por qué el modelo se ha llamado acusatorio? Porque la litis se fija en la acusación. ¿Y en qué momento se tiene o se obtiene una acusación? En la etapa intermedia, que abre la etapa intermedia. La etapa intermedia es voy para juicio. Y el sistema procesal te dice, un momento, antes de ir a juicio pasas por la etapa intermedia. ¿Por qué? Porque en la etapa intermedia se discute todo. Nulidades, incidentes, excepciones. En la etapa intermedia se discute, se acredita o se desacredita la prueba. Nosotros no nos vamos a juicio, como desgraciadamente se está haciendo en México, nosotros no vamos a juicio si el documento es falso o no, sino que partiendo de que ya el documento se acreditó como verdadero en la etapa intermedia, lo aportamos y lo desahogamos en juicio. Igual los peritos, igual los testigos, igual los informes, igual los policías, igual la denuncia, porque todo, es que esto es impresionante. La litis, no, todo proceso dice el artículo 19, párrafo quinto, ni siquiera lo dice el código solamente, porque el código lo va a decir en el 316, el código lo va a decir en el 357, el código lo va a decir en el 394 con el alegato de apertura, el código lo va a decir, pero ya lo dijo antes del código la Constitución Política en el 19, párrafo quinto. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o los hechos del auto de vinculación a proceso. Se fija la litis en la primera audiencia. Por eso México tiene que entender, y los fiscales también, si voy a fijar la litis en la primera audiencia, conviene que en una detención en fragancia de inmediato se ponga a disposición del juez. Conviene investigar
para detener o conviene detener para investigar. Son las ideas que hemos trabajado ya durante 17 años en México y para México. Si la LITI se fija en la investigación, esto significa que en México el caso se puede resolver en la etapa de investigación. Cuando resulta que en muchos países hay que llegar a la etapa intermedia para el abreviado, la etapa intermedia para la conciliación, la etapa intermedia para la vinculación, para la inmediación, para la mediación, para el acuerdo reparatorio en México, todo esto ya se puede resolver en la etapa de investigación. Peligroso porque el juez es un juez muy nuevo, muy jovencito. A mí me gustaría pensar que el juez de control mexicano debería ser un juez de mucha experiencia. Yo no aceptaría, no me gustaría pensar en un juez como lo que veo a veces. Si la LITI se fija en la investigación, admite a la víctima desde la etapa. Cuando ustedes leen el artículo 338, en donde la víctima se constituye en coadyuvante hasta la etapa intermedia, ustedes se dan cuenta que ese artículo es copiado, que los chiquillos que hicieron el Código Nacional copiaron ese artículo de otro país. Porque la víctima en México, por mandato constitucional del artículo 20, apartado A, fracción segunda, C, fracción segunda, se constituye desde el momento de la denuncia como coadyuvante y por tanto puede coadyuvar en la etapa de investigación, cosa que no ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos. La víctima coadyuva con el Ministerio Público desde la denuncia. Permite en audiencia inicial el proceso abreviado. Permite el proceso abreviado. Lo que Chile y Costa Rica y otros países han convertido como lo que se llama la audiencia de fragancia. Si fue detenido en fragancia, con las manos en la masa, ¿por qué vamos a ir a juicio si podemos analizar esto en la primera audiencia? Permite en audiencia el control de tutela de derechos. La primera audiencia de control de la detención se convierte en una audiencia de tutela de derechos, como lo han hecho ciertos jueces federales, perdón, detuvieron sin fragancia, detuvieron violando los derechos, detuvieron sin el abogado defensor, detuvieron sin preservar el lugar de los hechos, perdón, anulo absolutamente todo, pongo en libertad y hasta luego. Sea el delito que sea. ¿Por qué? Porque no puedo resolver como juez, si soy un juez garante de derechos, permitiendo prima la violación de esos derechos en la detención policial o en la acción ministerial. Permite en audiencia inicial audiencia de fragancia y por tanto permite mecanismos alternativos de solución de controversias. Qué interesante es el proceso mexicano. Qué interesante es estar trabajando en un proceso tan rico, un proceso para el siglo XXI. Por eso muchas veces nosotros tenemos que plantear el proceso que nació en el Reforma del 2008. ¿Es un proceso del siglo XXI? Sí. ¿Es un proceso bueno? Sí. Podemos discutir lo que sea, pero es un proceso muy valioso, México. Solamente que lo que hemos querido decir a Chile, o a Costa Rica, o a Colombia, o a Perú, o a Estados Unidos aprenderlo, cuando resulta que ahí está escrito un derecho totalmente distinto. Seamos coherentes, amemos a nuestro país y nos daremos cuenta de que hemos hecho mucho daño en las formas interpretativas confusas del proceso penal y empezando por la Suprema Corte de Justicia. Lo decía un día de estos, que introduce una teoría del caso que no existe. Muchas gracias.